Hola, hola. Pues hoy por fin vamos a unir las dos directrices de este canal, que son la geografía y el fútbol. Como ves en el título, lo que te voy a compartir son curiosidades y características similares que tienen los países que comparten grupo en el Mundial de Qatar 2022. Eh, Posteriormente, pues iré subiendo un video de cada uno de los países ahondando brevemente en su cuestión histórica, porque incluso aquí en la plataforma hay otros canales que abordan muy bien esa situación, hay otros que te aportan curiosidades. Lo mío será son generalidades de ese tipo y sobre todo hablar del país actual, o sea, de cómo es actualmente, porque hay países de los que sabemos esta historia romántica y bella que tienen, pero no identificamos bien cómo viven, cuál es su situación socioeconómica, y es algo de lo que hablaré en esos videos y que también compartiré en este. Eh, Voy a hablar de características que compartan 3 o 4 países de cada grupo y también si hay una relación o un evento que una estrechamente a 2 países del mismo grupo, pues lo voy a mencionar. Hubo algunos datos que dejé de lado, de hecho fueron pocos. La idea original era hacer nada más 2 videos, pero viendo la información que había y sobre todo que creo que la riqueza está en explicarlo, decidí subir de dos en dos grupos. Y nada más quiero acatar algunas generalidades que tienen muchos países y que por eso las dejaré de lado. Uno, la mayoría de los países participan en el proceso de migración, ya sea como países emisores o receptores, entonces solo mencionaré los casos más destacados, es decir, que países, al menos 3 países del grupo lo tengan. El colonialismo, ¿no? Tomando en cuenta que toda América, prácticamente toda África y la mayoría de Asia, pues fueron colonizadas por países europeos, ¿no? También la multiculturalidad de África, por eso no la mencionaré mucho, que habrá un par de situaciones en que sí. Esta parte donde los europeos fueron quienes trazaron las fronteras y pusieron a vivir juntos a grupos étnicos que no se llevaban bien, ¿no? Es parte de la semilla que tiene la discordia en ese continente. Y bueno, casi todos los países del mundial tienen costa, así que más bien mencionaré quienes no la tienen. Y pues bueno, todos los países tuvieron guerras antiguas, todos cambiaron de tamaño, entonces igual, solo los casos más simbólicos y que pues sea algo éxito muy marcado de al menos 3 países que estén en el mismo grupo. Entonces, empecemos. El primer grupo del mundial lo comparten Qatar, Ecuador, Países Bajos y Senegal. Entonces, la primera característica es que los 4 países tienen presencia en el hemisferio norte. No todo su territorio, dado que en el caso de Ecuador, que es cruzado por la línea imaginaria del mismo nombre, la mayor parte de su territorio está en el hemisferio sur. Sin embargo, bueno, parte de este país y los otros 3 se encuentran en el hemisferio norte. Una segunda característica, que aquí más bien lo que los une sería sus diferencias. ¿A qué me refiero? Tiene que ver con su calidad de vida y su nivel de desarrollo. Países Bajos es un país súper desarrollado. ¿A qué me refiero con súper desarrollado? Que es un país que lidera muchos indicadores socioeconómicos. De hecho, ahí está la Corte Internacional en La Haya. Es un país con alto nivel cultural, alto nivel organizacional, alta esperanza de vida, alto ingreso per cápita, baja natalidad, bajo nivel de corrupción, una amplia equidad de género. Sabemos que aparte Países Bajos se caracteriza por tener algunas leyes bastante liberales, ¿no? Entonces es un país, insisto, súper desarrollado. Luego viene Qatar, que Qatar está un escalón abajo, o al menos. Qatar es un país rico, pero no es un país desarrollado. Y algunos paran la ceja cuando digo eso, así de, ¿cómo que no es un país desarrollado? Te acabo de decir por qué Países Bajos es un país súper desarrollado. Y si piensas en esas características, Qatar no las tiene. Qatar tiene mucho dinero, tiene ciudades del sueño. Te voy a compartir algunas otras características de él ahorita durante la explicación del grupo A. Pero si pensamos sobre todo en 4 rubros: libertades individuales, derechos humanos,
descentralización de la inversión y equidad, Qatar no tiene esas características. Esas son 4 características muy importantes dentro de un país desarrollado. Qatar no es un país desarrollado, es un país rico, ¿no? Entonces, él está un escalón debajo de Países Bajos. Después, en otro escalón mínimo, o otros 2 abajo, está Ecuador, con todo respeto. Ecuador, pues, es un país subdesarrollado, es un país que tiene muchas cuestiones sociales en las cuales hay que trabajar. Hay mucho contraste entre ciudades como Quito y Guayaquil en comparación con Loja, por ejemplo. Es un país que incluso su moneda es el dólar americano. Es un país con muchas cuestiones que trabajar, propio de América Latina, ¿no? Pero que sí, su economía no es tan grande, y tiene muchos problemas, falta de inversión pública, etcétera. Es un país subdesarrollado. Y todavía más abajo, con todo respeto, está Senegal. Sabemos que África es el continente más atrasado de todos, que prácticamente, o no prácticamente, todos los países de África son subdesarrollados y de los países más pobres del mundo están o en África o en la zona occidental de Asia, central y occidental de Asia. Entonces, pues es la triste situación de África. Tiene que ver con que África es el último continente que se independizó, ¿no? Y si ustedes piensan en cómo son los países africanos ahora y los comparan en cómo éramos los países americanos, sobre todo los latinos, cuando teníamos esos mismos años de independencia, 60, 70 años, van a encontrar una similitud, ¿no? Entonces, bueno, África tiene esa situación. Entonces, una característica es esa, tenemos un país súper desarrollado, un país rico que no es desarrollado, un país subdesarrollado, pero que más o menos está ahí, no está tan abajo ni tan arriba de los subdesarrollados como es Ecuador, y un país africano, que ellos son de los que suelen tener indicadores socioeconómicos muy bajos, ¿no? El tercer rubro es el petróleo. Tienen esta curiosidad del petróleo porque Qatar y Ecuador son países que pertenecían a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Qatar se salió de la OPEP en el año 2019. Qatar es el lugar 13 o 14 en cuanto a país con más yacimientos de petróleo. Ecuador, por su parte, es el país 17 o 18 en cuanto a yacimientos petroleros, y él también salió de la OPEP, nada más que él se salió en 2020. Y hay un tercer país que tiene una relación con el petróleo en este grupo, que es Países Bajos. Países Bajos, si bien no destaca por tener grandes yacimientos petrolíferos, sí destaca porque la Casa Real neerlandesa tiene dinero invertido en Shell, y Shell es una de las principales petroleras del mundo. Pertenece a un grupo que se conocía como las Siete Hermanas. Cuando se crea la OPEP a mediados del siglo anterior, justo lo que ellos buscaban era quitarle el poder y el dominio del mercado a estas empresas petroleras. Por eso se crea la OPEP. Entonces, es una relación, una característica que tienen los países del grupo A. Eh, Otro dato es la presencia de afrodescendientes. La importante o significativa presencia de afrodescendientes. En el caso de Senegal, pues se obvia la situación, ¿no? Que está en ese continente. Pero en el caso de Ecuador, pues los afrodescendientes que ahí viven, pues son estos estrados de África y llevados para trabajar durante la colonia española, ¿no? Y de hecho, si vemos la selección ecuatoriana, la mayoría pertenecen a este grupo. En el caso de Países Bajos también encontramos muchos jugadores con esas características, por eso es absurdo de pronto los expresiones racistas que han llegado a ser en estadios de Países Bajos. Países Bajos, de hecho, fue una potencia marítima, tuvo ahí conflictos con Portugal y con Inglaterra, que eso llevó a que le quitaran varios de esos territorios, y él, pensando por ejemplo en las colonias americanas que tuvo, como Surinam, Aruba, y sobre todo en las Antillas neerlandesas, en Bonaire, San Martín, San Eustaquio, Saba y Curazao, por si alguien, porque de pronto en CONCACAF, cuando vemos que en la Copa Oro sale Curazao, tú dices, ¿y Curazao dónde estaba? Porque él nunca escuché, pues es que es una de las Antillas neerlandesas, pero nunca nos decían su nombre, por eso no lo ubicábamos. Bueno, en estos territorios que poseía Países Bajos, ahí ellos llevaban también esclavos afrodescendientes para trabajar en los plantíos. Por eso hay una importante este, población de este tipo, y varios de ellos que tienen la nacionalidad neerlandesa son los que alimentan la selección. Por ejemplo, Clarence Seedorf, él era originario de Surinam, esta figura de
de Países Bajos. Y en el caso de Qatar, pues bueno, los países árabes, de estos países de la península arábiga, son originarios del norte de África, ¿no? Hablando de afrodescendientes. Y actualmente Qatar es uno de los países, si no recuerdo, es el segundo o tercer país con un mayor porcentaje de población migrante. Según los últimos datos publicados, ¿no?, que yo encontré, al menos el 79% de la población catarí es de origen migrante. Por ejemplo, hemos visto la cuestión de los estadios en Qatar, que son construidos por trabajadores originarios de países del sur de Asia o de la zona nororiental de África, de países como Etiopía, Somalia, Eritrea, Djibouti, ¿no?, Sudán, que se van allá por los grandes salarios que se pagan, o bueno, grandes comparados, pues tampoco, pues no les pagan mucho, pero comparado con lo que pueden ganar en su país, pues les conviene emigrar, ¿no? Recuerden que la migración pues se da por eso, porque tú quieres tener un mayor ingreso, una mejor calidad de vida, más oportunidades. La siguiente característica es que, quitando a Países Bajos, los otros tres tienen climas cálidos. Ecuador, suele estar encima del Ecuador, pues tienen los climas tropicales. De hecho, todas las selvas del mundo están arriba o muy cercanas al Ecuador. En el caso de Senegal, lo mismo. Senegal tiene una latitud muy baja, entonces al estar cerca del Ecuador, igual tiene climas predominantemente tropicales. Y en el caso de Qatar, Qatar está un poco al norte del trópico de Cáncer, entonces sigue teniendo una importante radiación solar. Y lo que pasa ahí es algo que se llama, si no mal recuerdo, la calma de Ross, que es alrededor de los trópicos, tanto de Cáncer como Capricornio. Los vientos del oeste se llevan la humedad hacia los círculos polares, a la zona templada del planeta. Templada y, bueno, fría. Y los vientos del este son parte de los vientos alisios que se llevan la humedad hacia el Ecuador. Por eso en las zonas cercanas a los trópicos tenemos la presencia de los desiertos del mundo y Qatar está en esa franja. Por eso Qatar tiene clima cálido, pero clima seco, no tropical como Senegal y Ecuador. Eh, Otra característica, es de los pocos grupos, porque solo, no me acuerdo, solo dos tienen esa característica, tenemos un país por cada continente. Ecuador en América, Países Bajos en Europa, Senegal en África y Qatar en Asia. Si piensan en la mayoría de los grupos, tienen al menos dos países del mismo continente. Otra característica tiene que ver con su tamaño. Bueno, porque aparte, que eso también es una curiosidad, si uno los ve, parecen países muy pequeños, pero no son tan pequeños. De hecho, varios de ellos no son de los 100 más pequeños del mundo. Por ejemplo, Ecuador tiene 283.560 kilómetros cuadrados. Senegal tiene 196.722 kilómetros cuadrados. Países Bajos, si es más pequeño, tiene 41.543 kilómetros cuadrados y Qatar tiene 11.571 kilómetros cuadrados. Qatar sí es muy pequeño, igual que Países Bajos, pero ni Senegal ni Ecuador son tan pequeños. Y eso se relaciona, ya para terminar, con otra de sus características, que es que son países poco poblados. De hecho, insisto, Qatar es muy poco poblado, solo tiene 2.6 millones de habitantes, pero los otros, su cantidad de población se parece mucho. Senegal tiene 16.7 millones de habitantes y Países Bajos y Ecuador tienen casi la misma cantidad de habitantes. Países Bajos tiene 17.4 millones y Ecuador tiene 17.5 millones de habitantes. Entonces, son casi los mismos. Entonces, estas son las características del grupo A. Como ven, pues bueno, me alargué. No hubo cuestiones así tan polémicas como otros grupos las tienen y que las mencionaré. Y empezaré pues ahora sí con el grupo B, ¿no? Que a le podríamos llamar Irán y sus cuates, ¿no? Porque uno ve los elementos de este grupo y saltan muchas cosas a la vista, ¿no? Para empezar, esta relación que ellos tienen con Irán. Acoto de una vez una situación. Recuerden que Reino Unido es la entidad administrativa o el país, como coloquialmente le decimos, oficial, pero Reino Unido está formado a su vez por 4 países. Algunos podrían señalar que Reino Unido es en realidad un estado-región, la unión de 2 o más países para hacerse más fuertes y estables. En este caso, Reino Unido tiene a Escocia, a Irlanda del Norte y a estos 2 países del grupo B, Inglaterra y Gales. Y dentro del Reino Unido, pues Inglaterra tiene un mayor peso y muchos procesos históricos y conflictos
o influencia del Reino Unido tiene más que ver con Inglaterra que con Gales. Pero bueno, al estar juntos, pues también eso permite jugar un poco y cerrar estas características que poseen los países del grupo B, ¿no? De hecho, de una vez menciono que Inglaterra tiene 56 millones de habitantes y Reino Unido en conjunto tiene 67.4 millones de habitantes, lo que significa que en Inglaterra viven el 83% de los habitantes de Reino Unido, para que entendamos el peso de Inglaterra. Sus conflictos con Irán, de Reino Unido y Estados Unidos, tiene que ver, Irán es un país que tuvo muchos problemas, una disputa por la región, sobre todo con el Imperio Otomano, ¿no? Con lo que hoy la antecesora de Turquía. Y en la Primera Guerra Mundial ella se une, o se acerca a la Triple Entente, lo cual le permite mantener su territorio. De ahí se encuentra en esos años, a inicios de hace como 100 años, se encuentran los grandes yacimientos de petróleo de Irán. Entonces eso hace que las potencias, como siempre, pues se acerquen como que a querer ayudar según, y pues pactan con Irán el poder explotar sus recursos naturales. Durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho, Irán es ocupada sobre todo por Rusia y China para garantizar justo este suministro de petróleo y no perder influencia. Y cuando acaba Irán, hay un descontento porque el gobierno iraní le sigue permitiendo y amplía la, digamos, soberanía o la potestad del Reino Unido, sobre todo Reino Unido, sobre los yacimientos petroleros de Irán. Y entonces eso hace que la gente se enoje. Y aquí hago un paréntesis, porque eso es lo que hace un país, ¿no? Lo digo por varios mexicanos y algunos latinoamericanos que se enojan, pero pues si tú estás viendo que tu país tiene una riqueza natural y una potencia económica viene y te lo quiere quitar sobre pretexto de que te va a ayudar a trabajarlo mejor y que va a ser un beneficio para todos, pues claramente te está tomando el pelo y lo más normal es que te rebeles, ¿no? Bueno, siguiendo con lo de Irán y Estados Unidos, pues al ver que el primer ministro de Irán nacionaliza el petróleo, porque ahí todo el poder lo tenía el Shah, que es como se llama el monarca iraní, pues aplican la vieja confiable, un golpe de Estado, algo que en Latinoamérica conocemos bien. Y entonces le dan todo el poder al Shah, que en ese momento se llamaba Reza Pahlavi, y él le permite que estos países sigan explotando el petróleo de Irán. Este es el caldo de cultivo para el posterior revolución islámica iraní, donde pues ahora tienen un gobierno antioccidental y el gobierno está unido totalmente a su religión, al llamado Ayatollah, que es el líder de la iglesia de rama chiita dentro del Islam. Entonces, para que vean que tienen una relación muy fuerte estos dos países, bueno, insisto, Gales quizás en un papel secundario, pero dentro del Reino Unido, pues su relación con Irán. Otro dato que quizá una nimiedad de estos países del grupo B, que todos tienen en su bandera el color rojo y el color blanco. Y de hecho, Gales e Irán comparten los tres colores, el verde, el blanco y el rojo, son los colores que aparecen en sus banderas. Otra característica que tienen estos países es que sus territorios, digamos, llamamos continentales, todos están en el hemisferio norte. Ahí hay un asterisco, ¿no? Porque, por ejemplo, Reino Unido sigue teniendo el dominio de Islas Pitcairn en el Océano Pacífico y las Islas de Sandwich en el Atlántico y otras islas que por respeto a los hermanos latinos no mencionaré. Y estas islas están en el hemisferio sur. De la misma manera, Estados Unidos tiene varias otras islas por ahí y una de ellas está en el hemisferio sur, que es la Samoa Americana. Sin embargo, si tomamos su territorio, por decirlo de una manera continental, porque Reino Unido, pues bueno, es una isla, o bueno, son un par de islas, pues bueno, ellos están en el hemisferio norte. Otra característica que tienen, los cuatro poseen clima templado. Estados Unidos es un país megadiverso, tiene la mayoría de los ecosistemas y el clima templado está sobre todo en el centro, entre las montañas Apalaches y las montañas rocallosas, que es donde tienen los llamados cinturones de cultivos, ¿no? La mayoría de ellos están por ahí. Y bueno, también sus costas que son bañadas por corrientes cálidas provenientes del Ecuador, le ayuda a tener un clima templado. En el caso de Reino Unido, tanto Gales como
Inglaterra son bañadas por la corriente marina cálida que viene del Golfo de México y que eso les permite que su clima no sea tan frío, que tengan un clima templado. Ojo, el hecho de que un país tenga un clima templado no significa que no neve. En un clima templado puedes tener temperaturas arriba de 30 grados en verano y temperaturas bajo cero en invierno. Que los europeos se enfocan más en sus temperaturas bajo cero. De hecho, se llama determinismo geográfico. El hecho de que ellos digan que se desarrollaron porque tenían que organizarse porque el invierno era muy crudo. Tampoco te cuentan que pues, es un continente pequeño, con pocas montañas, más fácil de desplazarte, que en el verano tienes buenas características, etcétera, ¿no? Pero bueno. E Irán tiene clima templado, sobre todo en su parte norte y su parte occidental. Por eso era la parte territorial que se disputaron varias culturas en la antigüedad, culturas muy antiguas. Eh, Luego tenemos pues, la relación que tienen con Inglaterra. En el caso de Irán, ya la expuse, Irán que es el líder del Reino Unido. Gales e Inglaterra tienen una relación un poquito de odio y amor. Los galeses pues, son de origen celta, que hasta donde sabemos fueron los primeros que llegaron a la isla británica y luego fueron desplazados por diferentes grupos étnicos que son quienes le dan origen a los ingleses. De hecho, un partido que pinta para ser muy bueno y pasional, porque además sí es algo parejo, sería el Inglaterra-Gales. Si tú estás pensando qué partido tienes que ver, no te puedes perder la primera ronda, te recomiendo el martes 29 de noviembre, 1 de la tarde, hora del centro de México, que sería el horario -6 grados, ¿no? El Inglaterra-Gales. Ese va a ser un muy buen partido. Piensa, no sé si vieron el Escocia-Inglaterra en la Eurocopa, pero que igual fue un partido muy pasional, porque es una cuestión de orgullo lo que se van a jugar ahí. Entonces, bueno, Inglaterra y Gales tienen una relación muy estrecha, y Estados Unidos, bueno, pues, sobra decirlo, es el hijo más malvado de Inglaterra, porque tiene otros, pero Estados Unidos roba, ¿no? Incluso muchas prácticas que hace Estados Unidos, también los ingleses las hacen, ¿eh? Las hicieron. Y aparte ellos, estos dos países pues están dentro del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU y son los dos países básicamente que comandan la tan famosa OTAN en este año 2022. Otra característica tiene que ver con el petróleo. Irán a nivel mundial es el cuarto país con los mayores yacimientos de petróleo. Estados Unidos es el noveno. Y Reino Unido, igual que con Países Bajos, no destaca por su producción de petróleo, pero la Casa Real Británica tiene dinero invertido en British Petroleum, que es una de estas que les mencioné, las 7 hermanas, las 7 compañías que controlaban el precio del petróleo y que por eso se crea la OPEP. Otra característica tiene que ver con el turismo, ¿no? Estados Unidos es el país número 3 en cuanto a recepción de turistas. Realmente tiene mucho que ofrecer por ser un país megadiverso, por ser el tercer, bueno, algunos se pelean entre ser el tercer o cuarto país más grande del mundo, ahí la disputa es con China, pero tomando en cuenta todos los territorios que domina, eso es lo que lo haría el tercer país más grande del mundo. Si le quitas algunos, eso es lo que lo convertiría en el cuarto debajo de China. De hecho, tiene la 7ª ciudad más visitada del mundo, que es Nueva York, y en el caso del Reino Unido, tiene la 3ª ciudad más visitada del mundo, que es Londres, ¿no? De hecho, también en cuanto a aeropuertos, el aeropuerto de Atlanta es el aeropuerto más transitado del mundo y se habla que incluso los 5 aeropuertos más transitados del mundo están en Estados Unidos, que serían, ya les mencioné, Atlanta en 1, 2 Dallas, 3 Denver, 4 Chicago y 5 Los Ángeles. Y el número 8 sería Londres. Entonces, bueno, también tienen esa característica en común. Estos datos, bueno, eran antes de la pandemia, tendremos que ver después cómo evoluciona. Otra característica que tienen es su cambio de tamaño. En el caso de Estados Unidos, pues era un país muy pequeño, eran las 13 colonias, que fueron creciendo a partir de comprar, diagonal, robar, quitar territorios a otros países. A Francia le compraron la Luisiana, a España quitaron Florida, a México pues nos quitaron la mitad del territorio, en algo que, ojo, no lo digo yo, lo pueden buscar en internet, está catalogada por varios como una de las guerras más injustas y desiguales. Realmente lo que le hicieron a nuestro país, que era un país recién nacido, no bélico, con muchos problemas, pues nos arrebataron algo que la polémica está ahí. Si después más territorio se hubiera separado,
o si muchas de esas riquezas naturales que ahora aprovecha Estados Unidos, pues serían recursos que a México le alimentarían mucho su economía. Pero bueno, y en 1867 compró la Rusia americana, hoy conocida como Alaska. Y a finales del siglo XIX, en la guerra hispanoamericana, le arrebata varias islas, como Puerto Rico y Filipinas, a España. Entonces, bueno, la historia de ese país tan expansionista, no muy diferente a lo que hacía el país del que surgió, Reino Unido, que en algún momento Reino Unido tuvo el control de una cuarta parte de las tierras emergidas. Tuvo un cambio de tamaño brutal. El último país que se independizó, o de los últimos, porque quizá por ahí se me esté pasando alguno, sería Belice en 1981, recordando que también, así como se independizaron los países africanos el siglo pasado, también perdió algunos territorios que conservaba en América, como ya le mencioné, Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago, ¿no? Entonces, ese es el cambio de tamaño que han tenido. E Irán, pues que bueno, Irán es el heredero de Persia, creo que eso no lo había mencionado, y tuvo en un momento todo el control del Cáucaso, el control con sus antiguos regímenes de parte de lo que hoy es Turquía, control de parte de lo que es Afganistán o Tayikistán, y bueno, hoy en día pues, se ha reducido a sus fronteras actuales ahí arriba del Golfo Pérsico, que de hecho se llama Golfo Pérsico justo por los persas, que son ellos. Y hay varias culturas persas, que esa es otra característica de este grupo. Tienen una gran multiculturalidad. En el caso de Irán, dentro de su territorio, tiene varias minorías muy significativas. Tiene el Azerbaiyán meridional, tiene parte de Kurdistán, en el sur tiene una región conocida como Arabistán, a la cual ellos le llaman Juzestán, tiene parte de Baluchistán y parte de Talichistán, que son, insisto, minorías, son países no independientes, algunos de ellos sí pugnan por su independencia, otros solo quieren más autonomía, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues bueno, es un país constituido por migrantes, así que sabemos la multiculturalidad que tiene, los problemas que eso le genera, los conflictos que tiene, sabemos que tiene el barrio irlandés, ruso, chino, filipino, vietnamita, colombiano, mexicano, ¿no? Es una cuestión multicultural al grado de que si tú eres de otro país, probablemente no sepas que la segunda ciudad con más mexicanos del mundo está en Estados Unidos. La ciudad con más mexicanos, evidentemente, es la Ciudad de México. Dentro de las fronteras de la ciudad vivimos casi 9 millones de habitantes. Y en Los Ángeles, California, hay al menos 5 millones de mexicanos. Ninguna otra ciudad tiene ese número excepto la Ciudad de México. Y Reino Unido igual, pues como anduvo conquistando territorios por ahí, pues incluso el mismísimo Gandhi vivió un tiempo en Inglaterra. Entonces, de ahí la multiculturalidad. Y si ustedes ven las imágenes de las elecciones de estos dos países, sobre todo de Inglaterra, claramente no todos son blancos europeos. Tienen gente con otros orígenes. Entonces, bueno, se alargó bastante el video. Les digo, por eso en vez de hacerlo de 4 grupos, lo haré de 2 en 2. Espero que te haya entretenido. Confío que si llegaste hasta acá, algo habrás aprendido. Si tienes algún otro dato así muy peculiar, consideres muy importante que haya pasado por alto, dímelo. Y bueno, pues ya después iré subiendo los demás. Cualquier comentario es bienvenido, cualquier me gusta. Y pues ya saben que les deseo lo mejor. Traten de ser siempre justos y honestos. Y pues diviértanse mucho, ¿vale? Que tengan muy buen día. Nos vemos en el siguiente video.